no llorar. Hola, soy Alexia Narisa. Regina, de Mi Día a Día. Y Aranza, de Psicoaranza. El día de hoy les traemos un tema que viene mucho con los días que estamos viviendo, el día festivo, el Día de los Muertos. Entonces vamos a hablar sobre la muerte y duelo, cómo se procesa, cómo se ve desde diferentes teorías, desde diferentes procesos. El duelo se puede vivir desde diferentes formas y muchas veces creo que el tema de la muerte la tenemos como muy satanizado, le tenemos incluso miedo, y es una parte de poder ver cómo se vive, y es muy diferente vivir la muerte de un ser familiar a estar experimentando un proceso de muerte. Por ejemplo, personas que tienen cáncer, personas que están viviendo diferentes etapas, y yo creo que vale la pena tocarlo desde diferentes perspectivas. A mí me gusta mucho el tema del duelo porque es muy diferente cómo se ve un duelo a, por ejemplo, una depresión. Aunque podrían ser como síntomas bastante parecidos, el terapeuta tiene un rol muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque en la depresión estás viendo como una cierta patología, ¿no? Tratas que el paciente recupere su estado normal, ¿no? En la cognitivo-conductual, que somos los que generalmente vemos la depresión, con una especie como de debate y otras herramientas como cognitivas. Pero en el duelo me gusta mucho porque es un acompañamiento. O sea, ¿a qué me refiero? Si perdiste a alguien muy importante en tu vida, en este caso por muerte, es normal que estés triste, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces como psicoterapeuta? Acompañas en ese proceso que es completamente normal al paciente, ¿no? Y una cosa muy importante es que aquí no hay como que poner en tela de juicio cómo cada persona vive el duelo. De hecho, en el DSM-5 se mete el duelo nada más cuando ya es un duelo patológico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando ya duró demasiado tiempo, cuando ya interfiere demasiado en la vida del paciente. Pero es normal que cuando tenemos una pérdida, ya sea por pareja, ya sea por familia, ya sea por etc., nos sintamos tristes. Está bien, es parte del proceso de ser humano. Ahorita como que le huimos mucho a este término de la tristeza o sentirse incómodo, pero está bien yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, de verdad, serías narcisista o serías psicópata si no te sintieras triste. Está bien, y creo que de las peores cosas es como estigmatizar y querer saltarnos esta parte que en un proceso cognitivo va a ser muy importante. A mí me encanta este tema. De hecho, justamente es una de las materias que estoy llevando este semestre, es la de duelo en general. Y justo lo que está diciendo Ara es algo súper, súper importante. O sea, una de las cosas padrísimas es que justo me parece que fue, no recuerdo muy bien si fue 2020 o 2021, pero que acaba de volver a salir el DSM-5-TR, que quiere decir Tax Revise, que es como esta parte donde vuelven a revisar todos los sexos y integran cosas. Y ya existe un trastorno, tal cual, el que está mencionando Ara, se llama trastorno de duelo prolongado. O sea, y entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es súper importante de esto? Que yo creo que esto visibiliza muchísimo justamente que hay tratamientos que son específicos para el duelo, porque el duelo ya se caracteriza como un trastorno que es diferente al de la depresión y al de trastorno depresivo mayor y al de trastorno de estrés postraumático, porque muchísimas veces lo que pasaba es que se trataba y se trabajaba muchísimo desde estas terapias como si fuera una depresión. O sea, que claro, hay sentimientos depresivos y comparten mucho con la depresión, ¿no? Sí. La anedonia, todo esto. O sea, hay sentimientos depresivos, sí, pero no es que sea depresión, es un duelo, ¿no? Entonces es precioso también poder ver de este lado, de decir, porque no sé, una de las cosas que justo yo entregué en mi, no, que me voy a poner un poquito personal, pero yo siempre tengo que estar entregando tareas todas las semanas de los textos que estamos leyendo. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho fue esta parte donde yo recuerdo, o sea, mi abuela querida, preciosa, que justo falleció hace poco, ¿no? Y esta parte donde pues la impulsábamos muchísimo a ir a terapia, todo esto. Y sí, la terapia muy bien, pero lo que pasa también es que la terapeuta estaba trabajando como si fuera una depresión. O sea, ya hay sentimientos depresivos, pero no se trabaja en una depresión porque no es una depresión, ¿no? O sea, me acuerdo que mi abuela decía mucho como de, es que quieren que lo olvide, que es como la parte que viene como de la depresión, que es mucho como este rollo como de quitar el pensamiento cognitivo, ¿no? Reenfocarlo en otra cosa. Y es como de, no, espérate, pero es que tal cual, o sea, no podemos y no debemos de olvidar a esas personas, sino que más bien tenemos que poder reconocer a esas personas, recordar a esas personas. Y tal cual como en algún momento me dijo ella, que fue para mí precioso, porque ella la verdad se puso muy mal desde que falleció mi abuelo, que era o sea, yo creo en el amor para toda la vida porque ellos lo vivieron, ¿no? Pero ella me llegó a decir en algún momento, y así es como yo trabajo mucho el duelo con mis pacientes, esta parte de, o sea,
se fue tu abuelo y siento como que me quitaron mi brazo derecho, pero entonces, o sea, nunca voy a dejar de extrañar mi brazo, nada más tengo que aprender a vivir sin él, ¿no? Entonces, claro. O sea, creo que es una manera preciosa de poder ver cómo se trabaja. Por lo menos yo como trabajo el duelo en mi terapia, que es esta parte de, o sea, nunca lo vas a dejar de extrañar, nunca va a estar eso, o sea, se va a quitar, ¿me entiendes? Pero es el poder crecer alrededor de ello. Y a mí me encanta como esto de, o sea, muchas veces creemos que curar es quitar una emoción. Y curar, por supuesto, que no es quitar una emoción. Hasta me gusta una emoción, suena muy raro, que me gusta mucho, es la emoción nostalgia. Es felicidad con tristeza al mismo tiempo, ¿no? Ubican la parte de intensamente donde está como la bolita y se juntan como los dos colores, así sería como un poquito la sensación de nostalgia. Y a veces ese tipo de emociones, que por una parte es como muy positiva, porque si extrañas a alguien es porque probablemente aportó muchas cosas en la vida. O sea, el duelo de una muerte muchas veces, o sea, el dolor puede ser como muy proporcional al amor que sentiste. También una cosa muy importante, y aquí hago un paréntesis muy, muy importante, no todas las personas viven un duelo de la misma forma. Yo he visto, no sé cómo hay personas que son capaces de juzgar esto de, oye, y en el funeral ni siquiera estaba llorando y estaba haciendo como que la vida súper cotidiana y estaba súper bien. Oye, no, las personas lo pueden vivir de una forma diferente y no tienes que estar en depresión y cortándote las venas para demostrar que querías mucho a esa persona, ¿no? Entonces, respeten mucho como la parte de cada quien vive las emociones de una forma diferente y honren eso. Y ahorita que dices con esta parte de en el funeral no estaba llorando y cómo se debería de ver un duelo y cómo se debería de sentir, me gustaría tocar sobre todo las 5 fases que hay dentro de un duelo y las voy a comentar cada una. Primero viene la parte de la negación, que puede ser una negación absoluta, que es como tal cual no pasó, puede ser una negación que es como, bueno, no me duele tanto, bueno, no pasa nada, bueno, que es como minimizar la emoción, ¿no? Entonces, es esta parte como de estar en un estado de shock por lo que acaba de pasar. Y esto es porque el inconsciente entra para protegerte, para, ok, esta información es muy fuerte, entonces vamos a ir poco a poco, ¿no? Viene la parte de negación, que sería la primera fase. Después viene la parte de la ira, que es cuando normalmente atribuyes a lo que pasó o al duelo a algún factor externo. Entonces te enojas el por qué debió haber sido así, no me hubiera gustado que hubiera sido así, te empiezas a enojar. Después viene la parte de la negociación, que es cuando se busca, ok, que no cambie tanto, o bueno, ok, sí, pero un poquito menos, y después ya viene la parte de la depresión, que es cuando ya contactas y realmente es como, ok, no, esto sí está pasando, esto sí es real. Y después ya viene la parte de la aceptación, que es cuando ya literalmente renuncias, ok, así fueron las cosas y acepto como fueron. Y hablando de la muerte, es como una parte de aceptar la naturalidad que hay dentro de esta parte, ¿no? Nada más para recordarles, no siempre tiene que ser lineal esto. O sea, ¿a qué me refiero? Yo puedo estar enojado y luego me puedo regresar a la tristeza y luego siento que ya acepté, pero luego viene el aniversario de muerte y me vuelvo a sentir como triste. Como que a muchas personas como que les causa mucho conflicto el volver a sentir algo, ¿no? De, oye, yo ya me sentía súper bien, pero es el cumpleaños de esta persona y tuve como un retroceso. No, este tipo de cosas son normales porque recuerdan como a la persona. Y creo que una cosa por la que se ha dificultado mucho el tener duelos ahorita es por la parte de los rituales. Se ha perdido, lo sabemos, muchas personas que antes podrían tener una religión, ahorita es muy normal que no la tengan. Y para el cerebro, como recomendación, es muy importante hacer esto. El tema de la misa, el escribir una carta, el hacer como un reconocimiento a la persona. Nosotros somos seres que hacemos rituales. Le ayuda como mucho al cerebro como a honrar y a cerrar cerrar ciclos tal cual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esta parte de como sí hacer actividades alrededor de la persona es algo que generalmente a las personas les funciona mucho. Justamente lo que está diciendo Ara es súper, súper importante, porque una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo que estaba aprendiendo ahorita en clase es que el tema de las 5 etapas de duelo, que por cierto fue propuesta por Elizabeth Kubler-Ross, una analista por ahí de los 60, 70, si pueden, compren el libro, está súper interesante, se llama On Death and Dying, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me impactó muchísimo es esta parte de que las 5 etapas de duelo es muchísimo más un tema social que la forma en la que la psicología clínica moderna hoy en día ve el duelo y trabaja con el duelo. O sea, si bien se mantienen como muy, muy, muy importantes, lo más importante es que tenemos que verlo como lo está diciendo Ara, que es que no son lineales. O sea, esa fue una de las críticas más fuertes que pasó por esto y una de las razones por las cuales muchísimos psicólogos clínicos a veces como que se les está diciendo, por lo menos en Estados Unidos, de oye, no las uses, pero si las vas a usar,
entiende que no es lineal. ¿Por qué? Porque no puedes como que encajar luego también al paciente en decir como de, es que así lo tienes que vivir y es de esta forma. No, tal cual. O sea, el paciente es libre de poder sentir, o sea, los sentimientos que está teniendo, que pueden ser muy generales en estas etapas, como lo estaba diciendo Regina, ¿no? O sea, pero también es libre de no tenerlos. Y es que una de las cosas que a mí me impactó muchísimo, que les quiero compartir para que luego no se sientan mal con esto, es justo esto que estaba diciendo Ara, que estaba diciendo Re, que es como de, estás en el funeral, pero no está llorando, pero no está haciendo, pero no veo a esta persona destrozada, ¿no? Entonces eso quiere, o sea, ¿qué onda? No, espérenme. La mayoría de los estudios nos están diciendo ahorita que el 60% de las personas o el 65% de las personas, me parece, que atraviesan por un duelo, lo atraviesan desde una forma resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún momento el duelo se vuelve patológico. Cuando estamos hablando de chronic grief, cuando estamos hablando de un duelo patológico, es cerca nada más del 10% del 10% de las personas que atraviesan un duelo. Es súper normal, o sea, entra dentro de esta variable de la mayoría, que cuando, pierdes a alguien, no quiere decir que no te duele. Claro que te duele, ¿no? Claro que tienes que hacer todas esas cosas para adaptarte, pero es que justamente eso es la resiliencia. La resiliencia es, yo tengo que hacer todas estas cosas para poder adaptarme, como les digo que decía mi abuela, o sea, para aprender a vivir sin este brazo, ¿no? Y la mayoría de la gente lo saca adelante sin estar, o sea, propiamente en un duelo crónico. Un duelo crónico se ve después de que, se ve justamente el diagnóstico es que después de un año exista todavía estos sentimientos constantes sobre la persona que falleció, que se piense en ella constantemente, que se sienta como de que justo, o sea, le genera un conflicto en la forma en la que se está relacionando, en su vida privada, todo esto. Obviamente no todos los duelos son iguales y la forma de la pérdida repercute muchísimo. Por ejemplo, se ha visto en estudios que las desapariciones o las muertes más traumáticas tienen que ver con yo no sé lo que le pasó a la persona. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede hacer como este proceso, ¿no? Mi hija la desaparecieron, ¿no? No sé si está viva, no sé si está muerta, no sé si le hicieron algo antes de la muerte, ¿no? Este tipo de muertes son muy traumáticas. ¿Por qué? Porque el cerebro como que no le puede dar una forma. No es lo mismo, evidentemente, también una persona que igual y fallece en un accidente de coche a una persona que igual y llevaba con cáncer 4 años, una persona que tiene 90 años a una persona que tiene 15 años, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas, también es muy importante que el cerebro de alguna forma se va adaptando. Y a lo que yo los invitaría es que en este tipo de procesos, todavía antes de que pase, busquen acompañamiento o busquen ayuda, ¿no? Si lo viéramos como de una forma muy racional, pues diríamos, es que pues sí, o sea, esa es la forma en la que se vive, ¿no? O sea, pues evidentemente tu abuelita se iba a morir en algún momento, pero esta parte como que del ser humano es que sigue siendo triste, ¿no? Es que no le puedo encontrar todavía un sentido, que justamente es lo que decía Re en la parte de la ira. La ira es como mucho, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí ahorita? ¿Por qué le tuvo que pasar a ella? ¿Por qué tuvo que estar enferma, no? Entonces, en este tipo de cosas como que mucho respetar y también respetar que todos los duelos van a ser diferentes y no solo como buscar ayuda tú, sino como que acompañar. Creo que hay mucho tema tabú en esto. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les pasa. Yo afortunadamente nunca he vivido un duelo de muerte y ya estoy bastante grande. La verdad es que fuerte, o sea, mi abuelito se murió cuando yo tenía 5 años, nunca me enteré, pero nunca he vivido un duelo de muerte y a mí la verdad es que me pone como un poquito incómoda llegar como un funeral porque es como, ¿le digo o no le digo? O sea, como que sí la abrazo, o sea, le digo, lo siento mucho porque la verdad es que no sé cómo se siente todavía, o sea, como que siento que hay como un tema medio tabú que yo, si les pudiera recomendar algo, no sé cómo lo vean ustedes, sería como mucho abrirte a preguntarle como a la otra persona y que la otra persona tome la decisión de estoy aquí, si me quieres llamar, me puedes llamar. Si necesitas algo, me lo puedes pedir. Y algo que acabas de decir es súper importante, como el tema de la muerte es un tema tabú y lleno como de muchos estigmas negativos, cuando es de las cosas más naturales. O sea, el ciclo natural de la vida puede cambiar y la otra vez lo comentaba con unos pacientes. Es esta parte de que normalmente pensamos es naces, creces, te reproduces y mueres. Lo único que sí es 100% seguro es que naces y mueres. Tal vez ni siquiera creces. Por ejemplo, hay fetos que ni siquiera llegan a tal cual crecer, o sea, que mueren al poco tiempo, ¿no? Entonces, dentro de esta parte o incluso puede ser que ni siquiera te reproduzcas, pero mueras, ¿no? La vida viene acompañada de la muerte. Y a lo que quiero también invitar es que la muerte le da sentido a la vida. Muchas veces incluso recuerdo cuando estaba en la universidad que venía la parte de
tanatología, yo decía, no, esa parte de la psicología se me hace súper triste. Y hoy en día me parece que la muerte, o sea, y suena curioso, pero me parece que la muerte es de las cosas más hermosas que hay, porque gracias a la muerte puedes realmente valorar la vida. Gracias a la muerte puedes realmente darle el sentido a la vida. Y darle ok, si me voy a morir, o sea, lo único que tenemos seguro es que vamos a morir. Todas las personas que estamos aquí, que estamos oyendo, todos nos vamos a morir. Eso es algo que sí o sí lo tenemos comprado en el momento en el que pagamos la vida. Es como el precio que pagamos para vivir. Entonces, es esta parte de, ok, ¿qué voy a hacer yo en este tiempo de vida? Por eso digo que la muerte me parece algo hermoso, porque es lo que te ayuda también a valorar en esta dualidad la vida, ¿no? Y es lo que te ayuda a ver, si tengo este tiempo, ¿qué voy a hacer en este tiempo? Y tanto a nivel personal como a nivel de valorar a tus papás, valorar a tus amigos, valorar nada. Y algo que sí es real es que la vida está llena de cambios. Entonces, me parece interesante tocar este tema de empezar también a ver la parte, ahora sí que también bonita de la muerte, ¿no? Siento que la tenemos mucho, incluso cuando hablamos como del tema de la muerte, te la imaginas de que, llega la muerte y estés, no, o sea... Y es una parte que no necesariamente tiene que ser así. O sea, si se vive una vida llena de vida, de sentido, de amor, incluso creo que la muerte llega como si fuera, a mi parecer, como un estado de descanso, como una parte de paz, y puede llegar incluso a ser algo de abrazar. A nivel personal, claro, abrazar la muerte de otras personas es súper fuerte. ¿Por qué? Porque te quedas tú en la vida y te dejan ese espacio, ¿no? Es muy diferente y se trata muy diferente la muerte cuando es enfrentar tu propia muerte, enfrentar un proceso de acercarte a la muerte, por ejemplo, con personas que están teniendo cáncer, que están teniendo enfermedades terminales, a cuando se trata con la pérdida de un ser cercano. Es totalmente diferente y se trata de una manera diferente, ¿no? ¿Qué existencialista? Sí, o sea, creo que es algo que además... Pero es una realidad, o sea, porque, por ejemplo, regresando al tema de lo de las 5, o sea, etapas del duelo, o sea, no sé si sabían, pero la realidad es que esas 5 etapas del duelo fueron creadas para las personas que estaban en duelo de que ellos iban a fallecer, o sea, lo que estaba diciendo Regina, o sea, eran personas que realmente estaban acercándose a la muerte. Me parece que fueron 220 participantes a los que Elizabeth Kubler-Ross llegó a entrevistar y eran todas personas que iban a fallecer, ¿no? Entonces, o sea, las etapas de duelo ni siquiera están hechas para la gente que está pasando por un duelo como tal, o sea, está hecho como para eso, ¿no? Y otra de las cosas que dice Reyes, no sé, ¿no? O sea, ahora habla y que la neta, qué bueno, amiga, que no has vivido como que duelos así tan personales últimamente. Y yo, o sea... Yo llegué a sentir como que me atropelló un tren. Yo los últimos 3 años he pasado por 3 muertes de 3 personas que eran parte de mi rutina diaria, o sea, y fue súper difícil para mí. Y fue justamente una de las razones por las cuales yo decidí meter esta materia este semestre, porque yo quería entenderlo más, ¿no? Y también de entenderlo, poder entenderlo con mis pacientes y poder pasárselo. Y una de las cosas que yo he estado viendo mucho, justo ayer tuve la clase y estábamos viendo como toda la parte del antiguo Egipto y cómo ellos veían la muerte, y de verdad que eran unos maestros. Era espectacular la forma en la que lo veían, porque lo que está diciendo Ara y Re es una realidad. O sea, la muerte hoy en día se ve como un tabú cuando realmente es lo más natural que existe. En uno de los textos que leí justamente habla sobre cómo, me parece que es Ross, de hecho, o sea, habla sobre cómo estamos todo el tiempo tratando de prolongarla, ¿no? O sea, claro, y las medicinas, el medicamento y los tratamientos médicos, por supuesto que son buenísimos, pero es como si hacemos todo para huir de la angustia de lo desconocido que es la muerte, ¿no? O sea, para no llegar a eso, o sea, el juramento hipocrático, o sea, toda esta parte de no, o sea, te salvo hasta que te salve, ¿no? O sea, y pasa así cuando realmente se está postulando toda esta parte y toda la parte de psicología clínica moderna que trata alrededor del duelo. Ve esto de verlo tal cual como dice Regina, o sea, esta postura existencialista, verlo con naturalidad, o sea, es que es natural, ¿no? Los egipcios tenían una forma preciosa de ver la muerte, porque la muerte lo veían como algo natural, no lo veían como algo que se tenía que evitar, ¿no? O sea, y justo una de las cosas padrísimas que tiene es esto que ata Antiguo Egipto con también religiones monoteístas, religiones que vemos ahorita, espiritualidad, donde se creía que existía, o sea, una vida después de la muerte, ¿no? En el caso de los egipcios, lo que ellos pensaban justamente es que la persona se reintegraba con Ra para regresar con Osiris, me parece,
Y era Osiris, no, sí, era Osiris. Y entonces tal cual es esta parte de al reintegrarme con Ra, el rey del sol, lo que pasa es que yo me vuelvo a integrar al ciclo solar. Entonces era una manera preciosa porque era como de, ok, la persona que yo quiero no se fue, la persona está en el sol que todos los días amanece y que todos los días se va. Igual que nosotros los católicos vemos esta parte de decir como de, o sea, yo tengo, no, a mí algo que me pegó muchísimo de mi analista es que yo sentía que estaba en una súper depresión, o sea, yo sentía que era como resiliencia, pero resiliencia agarrándome como de alfileres, ¿me entienden? O sea, y yo tengo una niña, o sea, yo no puedo estar mal, ¿saben? Y algo que a mí me encantó de mi analista fue que él me dijo, o sea, mira, tú puedes pensar que el tema del cielo, de que los vas a volver a ver o que lo que sea, es solamente un pensamiento mágico para contrarrestar la angustia de que no sabemos qué pasa después de morir. Me dijo, o puedes tomar la decisión consciente ahorita de decir, yo confío en que los voy a volver a ver. Y esa confianza consciente de algo de lo cual yo no tengo idea, pero yo decido creer por mí, me terminó salvando. Ni hay que irnos tan lejos. La parte de el Día de Muertos en México, ¿no? Es muy diferente cómo se ve la muerte por medio de celebración por medio como de tragedia a veces, ¿no? Y justamente en esto, según yo, las películas virales más existencialistas, primero Barbie y luego la de Coco. O sea, ¿qué pasa en Coco? Es como esta parte del sentido de vida. Mi sentido de vida es ser recordado, ¿no? Que lo decía como mucho Simón de Beauvoir. O sea, como que tu sentido aquí es como dejar una huella de alguna forma, ¿no? Que es muy existencialista. Entonces, como que esta parte que dice Ale, en términos de psicología, va a sonar horrible lo que voy a decir, espero que no sea como un tema tabú. Yo ni muy religiosa ni muy poco religiosa, pero en psicología podríamos decir que hasta la religión podría llegar a ser un poco de pensamiento mágico, ¿no? En algún aspecto de me tengo que agarrar de algo de lo que no estoy seguro, pero a veces agarrarme de esto que igual es cierto, igual y no es cierto, es justamente lo que me salva, ¿no? O sea, se han hecho muchos estudios de pacientes terminales y los pacientes terminales que son religiosos se curan con mayor facilidad que aquellos que no son. Esta parte que es como no lo puedo ver, pero confío en algo que está más allá de mí, es muy funcional a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque te quitan todas las herramientas. O sea, imagínate, podemos romantizar esta parte de la muerte, pero es sumamente doloroso adaptarte a una vida sin una persona que amabas. O sea, tener como este proceso es como muy, o sea, realmente, bueno, yo no lo sé, pero ha de costar mucho trabajo, pero realmente, o sea, esta parte de cómo lo percibimos, como todos estos conceptos, nosotros los seres humanos somos conceptos, o sea, de verdad, es un poquito la base de la cognitivo-conductual, no es tanto lo que te pasa, sino la interpretación. Estos preceptos que tenemos acerca de la vida y la muerte va a ser la forma en la que lleguemos a vivir o literalmente a morir. También es natural que haya cierto miedo a la muerte porque finalmente es algo 100% desconocido. O sea, sí implica un salto a un estado en el que no sabemos si hay vida, no sabemos si no, o sea, y el agarrarte de algo de, ok, confío en esto me hace sentir, de alguna manera es una herramienta que te da cierto apoyo, ¿no? Completamente de acuerdo. O sea, justo lo que estabas diciendo yo, yo habiendo ido a un funeral ayer, de mi tía, pero justo es como esta parte, lo que están diciendo es súper cierto. O sea, realmente yo les puedo decir, ¿no? Y yo no meto esto mío, porque esto es mío, o sea, ¿no? Pero a mí, yo siento que mi religión me salvó. O sea, mi religión y el yo pensar conscientemente de que voy a volver a verlos fue lo que me salvó. Y justamente, ¿no? Lo que en algún momento podemos ver como pensamiento mágico de una forma muy cínica y cínico porque es real, ¿sabes? O sea, yo decido verlo como un pensamiento de fe, ¿me entiendes? Y yo creo que la verdad es que no me considero la más religiosa. O sea, sí tengo mi religión, soy católica, ¿no? Pero me considero muchísimo más espiritual. Pero aquí la forma en la que yo, por ejemplo, trabajo el duelo con mis pacientes es justamente como si trabajo conmigo, pero con la espiritualidad de ese paciente, ¿me entienden? O sea, claro. no integras. Y eso es súper importante, chavos. O sea, si ustedes van con un psicólogo o con una psicóloga que impone la religión o que integra la religión institucional a la terapia, siempre y cuando ustedes, o sea, estén de acuerdo con ir con ese profesional, que no sería lo que más recomendaría yo, pero si ustedes están de acuerdo porque la religión institucional es una gran parte de su vida, adelante. Pero no se mete la religión en terapia, se trabaja con la espiritualidad y justamente una gran parte de trabajar con el duelo, como dice Ara, es con la espiritualidad del paciente. O sea, y esto no es de tienes que creer en Dios y tienes que seguir como esta parte institucional, o sea, monoteísta. No. ¿Cómo lo quieres ver tú?
con qué te sientes cómodo o cómoda tú de lo que está pasando, o sea, ¿no? Y trabajamos con eso. Si tú sientes o piensas de que esa persona que te dejó, o sea, la persona que falleció, se aparece contigo como veían los egipcios, con el sol cuando amanece, o se aparece contigo cuando ves una mariposa pasar, padrísimo. O sea, las cosas que te contengan a ti, ¿me entiendes? Y a mí me gustaría cerrar con esta recomendación de empezar a ver la muerte desde una parte mucho más existencialista, desde una parte mucho más natural de, ok, sí, lo único seguro es esto, ¿qué voy a hacer yo en este proceso? O sea, ¿qué voy a hacer en este tiempo que estoy aquí, no? Que creo que me parece que es una parte muy importante empezar a ver la muerte y darle este tinte también como de lo importante que es y lo natural que es. Y aparte lo natural que es que tengamos este tipo de pensamientos y que nos abracemos de estas ideas que, como decía, no son 100% certeras, pero que de alguna forma nos ayudan, ¿no? Yo como recomendación les diría, mucho exploren cuáles son sus ideales, cuál es su sentido de vida, tal cual, también muy existencialista, a qué vienen, y también esta parte de verdad, como que siempre hablamos ahorita desde un punto de vista como muy individual, esta parte de ser empáticos, ya sabes, o sea, de verdad, si tienes una persona que está sufriendo algo así, ofrece ayuda, pregunta, si necesita algo la otra persona, porque siento que a veces cuando hablamos de psicología hablamos mucho hacia nosotros mismos, pero también deberíamos de hablar mucho lo que podemos hacer en comunidad. Algo que me encantó de lo que hemos estado viendo en este capítulo es no podemos hablar de la muerte sin contribuirle con esta parte existencialista. O sea, no es posible. ¿Por qué? Porque nos llama a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, recomendaciones finales que yo les puedo dar con el tema de la muerte es un proceso completamente individual. O sea, no sientan que tienen que caber en un molde de cómo tiene que vivirse el duelo y la muerte de alguien más, porque no es así. El proceso por el que pasas es único, es subjetivo, y de esa misma forma se tiene que tratar. Entender también que el tú continuar con tu vida no es faltarle al respeto a esa persona y no es dejar de guardarle el duelo, porque creo que muchísimas veces hacemos eso. Pensamos que si dejamos de estar tristes, que si empezamos a hacer cosas con las que nos sentíamos bien, que estábamos felices, pues entonces le estamos quitando ese respeto o estamos dejando el duelo, ¿no? Entonces, o sea, dejarlos muchísimo con eso, ¿no? Y pues nada, agradecerles muchísimo que estén aquí. Un día más, otro martes. Nos vemos el próximo martes. Les recordamos también seguirnos en todas nuestras redes, donde además van a poder encontrar talleres y cursos que nosotras damos entre las tres para poder conocernos. Y como siempre, recordarles que si bien nos encanta estar aquí con ustedes, este no es un espacio psicoterapéutico, y si buscan o necesitan ayuda, que sea de la mano de un profesional de la salud mental calificado. Este es un tema muy, muy importante. Si conoces una persona que esté pasando por lo mismo, por favor, comparte, ponos like, porque de verdad no sabemos a quién le podría ayudar. Muchas gracias. Reír por no llorar.